Hoy os traigo un café muy especial y ya sé que me vais a decir que siempre os digo que traigo un café muy especial, pero es que lo son y de hecho vosotros lo estáis comprobando todos los fines de semana. Y vamos a hablar de algo que a veces nos cuesta hablar y es un poquito sobre las personas mayores y cuánto queremos a nuestros padres y a nuestros abuelos y si realmente el cuidado que le estamos otorgando es el apropiado, porque en algún momento llegará que tengamos que decir adiós. Y sobre todo eso queremos hablar hoy en el Café Inviven porque hay que poner los puntos sobre las is. Y para eso me he traído, pues yo diría que al geriatra que más sabe y seguro que me dicen de coña, o sea, eso no es así. Él es geriatra y él es internista, pero a lo que se ha dedicado prácticamente toda su vida es a trabajar con las personas mayores, pero sobre todo desde el cuidado de no solo el acompañamiento, sino el cuidado. Y la geriatría lo lleva implícito en la sangre. Le conocí hace unos años de casualidad cuando yo daba una conferencia y hicimos un gran vínculo. Así que no he podido de por menos de traerle aquí para que nos hable de algo que me parece imprescindible. Y más hoy en día que vemos grandes aberraciones a través de las redes de gente que se le ha olvidado lo que es el respeto y que esas personas mayores, antes que nada, fueron sus padres o incluso sus abuelos. Os presento con todos vosotros a Juan Carlos Caballero. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Señorito, ¿cómo cuidamos a las personas mayores? Claro, porque incluso a lo mejor tenemos que definir que ahora la edad ha cambiado. O sea, antes considerábamos, cuando yo empecé la facultad de medicina, si tenías 60 años y te daba un infarto, no te planteabas la UBI ni de coña, era como, bueno, lo que dures, ¿no? Y ahora tenemos gente con muy buena calidad de vida de 90 años que si tiene un infarto entra en la UBI. ¿A qué estamos llamando ahora personas mayores o nuestros cariñosos viejitos? Pues mira, hace un tiempo que escuché una conferencia de un representante de la OMS brasileño, Alex Calache, que seguramente le conoces o has oído hablar, porque ha venido a los congresos, a varios congresos de geriatría nacionales, y decía que se estaba planteando la OMS el cambio del límite a partir del cual termina la edad adulta y empieza la edad anciana, ¿no? En este momento es a los 65. Y él decía, y yo creo, y la Sociedad Española de Geriatría, los geriatras a nivel internacional pensamos que como ha mejorado mucho la calidad de vida de la gente se ha incorporado al hacer ejercicio, se cuida en la dieta, fuma menos, no fuma, bebe menos alcohol, etcétera. Podemos hablar luego porque hay varias franjas de ciudadanos que pertenecen a esa definición que yo te digo, pero hay otros que no, que siguen con los mismos hábitos negativos. A partir de los 75 años, se puede decir que empieza la edad anciana, a partir de 75 años. Una cosa que sí que quiero decirte es que los geriatras, como yo he sido cocinero antes que fraile, he sido internista antes que geriatra, puedo decir que no hay ningún compromiso de intromisión entre las dos especialidades. Es decir, los internistas ven ancianos, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Los geriatras vemos ancianos frágiles con discapacidades y con dependencias. Esa es la diferencia. Nosotros hacemos un enfoque biopsicosocial, igual que la medicina de familia. La medicina interna no. La medicina interna se enfoca a través de enfermedades, de síndromes, etcétera. Y, hombre, últimamente sí que están teniendo en cuenta la consideración de lo biopsicosocial. Pero realmente medicina de familia y nosotros, geriatras, somos los que hacemos un enfoque centrado en la persona y un enfoque integral de la persona. De hecho, te diría, como has dicho, de medicina de familia, que ahora hay muchas personas ancianas que las dirige un poco el tratamiento farmacológico porque no hay tantos geriatras como para abastecer a lo mejor todo ese proceso de salud. Y ahora, en estos días, ya yo creo que lo estamos viendo desde hace unos años, ¿no? Pero en los últimos meses hemos visto todavía una necesidad todavía mucho más imperiosa y es que ha habido muchas personas mayores que han estado solas en casa y ese componente biosocial se ha empeorado muchísimo, está en un proceso de soledad brutal. Sí, de hecho ya han salido varios estudios y hay publicados en revistas internacionales de impacto. Este confinamiento a los ancianos les ha supuesto trastornos depresivos, afectivos fundamentalmente, ansiedad, miedo, insomnio, depresión.
Y después, el hecho de no salir durante 2-3 meses, lo que ha creado es debilidad muscular, disminución de la marcha, desequilibrio, tendencia a las caídas, fracturas. Pero un capítulo que es muy importante y que siempre parece que se olvida, ¿no?, que es el enfoque social psicológico. Es decir, cómo entronca todo este problema con la familia. Las familias no han podido visitar a sus personas mayores, los que están en sus domicilios y los que estaban en las residencias de ancianos. Y este aislamiento les ha perjudicado tremendamente porque, por ejemplo, los que viven en residencias casi todos tienen un deterioro cognitivo de menor a mayor grado, ¿no? Hay mucha demencia. Pues este confinamiento y el alejamiento del entorno familiar ha conllevado que se perjudique más el deterioro cognitivo. La gente que tenía depresión crónica, trastornos depresivos como por ejemplo la depresión melancólica, la distimia depresiva, la psicosis maníaco-depresiva, todo eso se ha empeorado también después del confinamiento. Y claro, nos preguntaban a los geriatras, ¿había alguna otra manera de haber solucionado el confinamiento y el aislamiento? Yo pienso que nos ha pillado, tanto a los políticos como a la sociedad en general y a la sanidad, nos ha pillado de repente, de sopetón, este problema. Teníamos que haber previsto planes de contingencia para solucionar este tipo de asuntos. La Sociedad Española de Geriatría en el mes de abril ya dio una serie de normas para evitar el aislamiento y el confinamiento en las residencias y en los domicilios. Y es que los familiares pudieran llamar por teléfono todos los días y aquellas personas mayores que están acostumbradas, son muy pocos, pero ya cada vez hay más, a los medios de comunicación como el Skype, por ejemplo, pues, o las entrevistas por el WhatsApp directo, debieran de haber tenido ese tipo de contacto. Se ha hecho tarde, se ha hecho mal y no ha sido muy oportuno. Y eso yo creo que ha perjudicado a los ancianos. De hecho, muchos de los padecimientos, de los fallecimientos que han tenido las personas mayores, se calcula que bueno, el gobierno da unas cifras que no nos las creemos nadie. Yo aquí no voy a descubrir América. Han muerto pues como un 70% de esas 50.000 muertes que ahora el Instituto de Carlos III dice que han existido 50.000 muertes, el 70% han sido de ancianos. Y esos ancianos han muerto con el COVID. De COVID y con el COVID. No sabemos porque no se les ha hecho PCRs. Tienen en las residencias, por ejemplo, de promedio 7 enfermedades y toman 11 fármacos. Esto es lo habitual. Entonces, el COVID ha sido el gatillo que ha disparado todo ese fenómeno pluripatológico y polifarmacológico y han muerto con el COVID. Este es el tema. Pero un 70% de 50.000 fallecimientos han sido de ancianos. Y tenemos que tener en cuenta esto en residencias. Pero es que... Una de las cosas que veía, aunque no son en residencias, sino que hay domicilios, claro, una de las cosas que ha pasado, y os habrán tenido que preguntar, no sé qué consejos habéis dado, porque yo he visto la ansiedad, no de las personas mayores, sino de adultos o de hijos o incluso de nietos, que tenían miedo de no volver a ver a su padre, claro, o la situación de saber que han fallecido sin poder decirles adiós, que eso es una consecuencia que nos va a llegar ahora, ¿no? Es muy duro. Sí, es muy duro. La verdad es que, ya digo, no han existido planes de contingencia. Ahora sí que se exigen a las residencias de ancianos. Y al no haber planes de contingencia, pues las direcciones, las gerencias de las residencias han estado pues al albur de los acontecimientos, más o menos tapando agujeros que no
no cubrían con las dos manos. Es decir, había más agujeros que los que pueden abarcar dos manos. Y esto ha sido, pues, la puntilla que ha hecho que muchos ancianos fallezcan, teniendo en cuenta que los ancianos que vivían en domicilios, que también han fallecido, muchos de ellos eran ancianos dependientes que estaban pendientes de ingreso residencial después de haber sido valorados por los servicios de discapacidad de las comunidades correspondientes. Se calcula que han muerto como 20 y tantos mil ancianos que estaban pendientes de ingreso residencial y unos 14.000 o así que estaban en sus domicilios y todavía estaban pendientes de valoración. Estamos hablando de personas que habían solicitado la valoración de discapacidad. También luego hay ancianos que estaban bien en sus domicilios y también han fallecido. Es muy difícil calcular cuánta gente ha fallecido, muy difícil, pero ¿Cómo les ayudamos a esos familiares en el que, porque claro, yo suelo recomendar cuando antes estaba en la urgencia que si veías que esa paciente iba a fallecer, que tuvieran un espacio para poder decir adiós, para que el duelo fuera muchísimo más sencillo. Sí. Y hay gente que dice que en ese momento no se atreve a decir adiós pues porque no quiere ponerse triste o que le vean triste, pero en el fondo sabemos, los que nos hemos dedicado a ello, que el duelo es muchísimo menos traumático y facilita para todo el mundo lo que va a acontecer. ¿Qué pasa ahora con todas las personas que no han hecho el duelo de esas personas mayores? Pues van a tener lo que hacer. De hecho, tendrán un estrés postraumático, muchos de esos hijos e hijas, y yo creo que a lo largo de estos meses tendrán que ir solucionando esa sensación de complejo de no haber podido despedir a su padre, a su progenitor, o bien sea padre o madre. Estamos nosotros para poderles ayudar, sí, y los psicólogos, las enfermeras, pero tú sabes que en la atención primaria española no existe la psicología, no existen unidades de psicología, con lo cual los centros de salud se tienen que arremangar y atender este tipo de cuestiones, ¿no? Y es lo que está viniendo últimamente, es lo que se está viendo en los centros de salud. Personas que están tristes, que no duermen, que tienen ansiedad, y es porque piensan constantemente en que no han podido acompañar a su padre o su madre cuando estaban muriéndose, no han podido ir al crematorio o al cementerio, no han podido despedirse, y eso es muy, muy grave. Eso es algo que en la condición en la que nosotros vivimos, es decir, con el ambiente todavía de tradición cristiana, judeocristiana, pues este hecho condiciona bastante a la gente psicológicamente, les afecta. Y quizás en otros países, como por ejemplo en el centro de Europa, los protestantes parece que no tienen ese grado de compromiso, de fidelidad hacia los progenitores hasta el final de los días, ¿no? Pero aquí sí. Y aquí cuando se dice, hay muchas veces se dice que en España las familias no quieren a los ancianos. Sí. Hay un tópico general. A mí me gustaría decir, y apuesto porque todavía hay muchísimas familias que cuando tienen una persona mayor de 85 años con dependencia, etcétera, las hijas y también los hijos progresivamente se están incorporando al cuidado. Son cuidados por la familia. Yo he trabajado muchos años en un centro de salud de un barrio humilde, obrero, de Bilbao, y puedo decirte que un 95-96% de las personas mayores dependientes, muy frágiles, polipatológicos, y con polifarmacia, etcétera, con demencias, Parkinson, poliartrosis severas, etcétera, estaban cuidados por sus hijas y los yernos y los hijos y las nueras. Y esto es algo que debemos de decir abiertamente y que, bueno, pues que sí que hay ahora el advenimiento de una serie de personas que tienen entre los 35 y 45 años, que tienen hijos pequeños, que tienen que trabajar la pareja, los dos, que andan con el tiempo muy limitado para poderse dedicar a los hijos y que de repente, o bien los suegros o bien los padres de uno o de otro, caen enfermos con dependencia, no les pueden atender. Yo siempre busco la alternativa.
cuando dicen no le podemos atender, hay otra alternativa. Ustedes tienen espacio físico en su casa para poderle tener. Sí, hay gente que no. Bueno, pues veremos. Sí tienen espacio. Bueno, pueden conseguir el contratar a una persona o a dos personas que se encarguen, mientras ustedes están fuera del domicilio trabajando, que se encarguen de cuidar a esa persona mayor. Y cuando vienen ustedes, de la misma manera que ayudan a los hijos a hacer los deberes, a darles la cena, etcétera, están un rato con su padre o con su madre, que eso tanto es bueno para el padre o la madre y para ellos mismos. Claro, está luego la alternativa de vivimos en un piso muy pequeño de 40 metros cuadrados y somos 4 o 5 de familia y el padre o la madre han caído enfermos, no tenemos espacio, no podemos. Bueno, los servicios sociales de la comunidad están para ayudar. En todos los casos están para ayudar. Entonces se hace la valoración de la discapacidad de esa persona, la valoración de la dependencia, y hay 3 grados, y entonces si obtiene el grado 3, las diputaciones, las comunidades autónomas, lo que ofrecen a esa familia es la posibilidad de un ingreso residencial. ¿Tú crees que, porque mi sensación y mi experiencia es que poca gente accede a ese tipo de valoraciones, o a lo mejor no sé si es porque no llegan, no sé si es por desconocimiento, pero no se llega bien y cuando llegan los resultados a veces demasiado tarde, ¿no? Sí, bueno, yo puedo decir que esto me ocurrió a mí con mi padre. Mi padre tuvo varios infartos cerebrales, se fue demenciando, una demencia multiinfarta, y llegó un momento en que el cuidado en la casa, somos 4 hermanos, era duro, era difícil. Mis hermanos no son médicos, con lo cual pues ellos delegaban todo en mí, estamos muy dispersos en España y tuve que llevarme yo a mi padre, contraté el servicio de auxiliares gerontológicas, pero es que llega un momento en que te desborda, es una cuestión que desborda. Solicité el ingreso en una residencia, tuve que solicitarlo a la Diputación Foral de Vizcaya, vinieron a valorarlo a mi padre, pero murió 1 año y pico después. La lista de espera para el ingreso residencial era superior a la gente que estaba en la lista y entonces pues mi padre estaba de los últimos, no pudo acceder. Tiempo después que murió, sí me llamaron diciendo, ya tiene usted plaza para su padre. Les dije, bueno, ya no la necesitamos porque ha fallecido. Esto valga como ejemplo personal que me ha ocurrido a mí. Esto se da. ¿Cuál es el problema? El problema, Rosa, es, hay una ley de dependencia que dice, todos los españoles tienen derecho a tener consolidada la atención en un momento determinado de su vida, si caen con alguna dependencia, a recibir atención social, sociosanitaria. El problema es que a esta ley se le ha dotado de muy poco presupuesto. Pasan los años y el presupuesto no cambia. Es parecido al inicio. ¿Qué sucede? Están mayores. Tiene que haber más personas mayores, más dependientes. Claro. Entonces, claro, para que te hagas una idea, si el 25% de la población anciana española calcula que hay un 18% de personas mayores, el 18%, sobre ese porcentaje de población, hay un 25% de personas frágiles. Y de la fragilidad en un momento determinado pasamos a la dependencia solo porque acontezca, por ejemplo, una descompensación cardíaca, un infarto de miocardio, un ictus, una descompensación diabética, se pasa rápidamente a la dependencia. En España se calcula que creo que hay unas 680.000 plazas de residencias, pero no son suficientes. Claro, también me podías preguntar, ¿y qué solución podemos dar a esa falta de residencias, de plazas residenciales? Pues hombre, la geriatría mundial, pero sobre todo la geriatría española, abogamos porque se potencie la atención domiciliaria. No solo la atención sanitaria, sino la atención sociosanitaria. Ese nivel es el que todavía está dormido en España, la atención sociosanitaria. Para que vaya alguien a su casa a domicilio. Claro, es decir, la coordinación de los servicios sociales con los servicios sanitarios, que no existe.
y si existe en alguna autonomía, en alguna provincia, en alguna ciudad, pues es testimonial. Entonces, hablo de coordinación, porque yo, por ejemplo, en la Diputación Foral de Vizcaya sí que y el ayuntamiento, los ayuntamientos en general, sí que ponen a disposición de esas personas mayores que no ingresan en residencias, sí que proponen y ponen a su disposición auxiliares gerontológicas que les ayudan a levantar, al baño, al aseo, a la higiene, a comer, les hacen la comida y les hacen las labores de la casa. ¿Tanto? Pero todo eso que te digo no es diario. Son 2 o 3 horas, 2 o 3 días por semana. A eso me refiero. Yo aquí lo que he visto puede ser 1 o 2 horas en personas mayores, pero claro, si me estás diciendo que son dependientes y están en su vida, Claro. 2 horas, Juan Carlos, no da para nada. Claro, es poco. Entonces, mira, ¿cuándo ha sido? Pues no sé si la semana pasada he leído una entrevista que le hacían a José Augusto García Navarro, nuestro presidente, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y él decía claramente que hay que potenciar la atención a domicilio. Hay que darle más importancia a los centros de salud. Y en los centros de salud tiene que haber trabajadoras sociales. Tienen que estar integradas con la sanidad. Lo que no puede es, la oficina de los servicios sociales está aquí y la oficina de los servicios sanitarios está en otro lado. Tiene que haber una coordinación estrecha, muy estrecha. Que el médico de familia, cuando vaya a un domicilio a valorar a una persona mayor, pueda ir acompañado de la trabajadora social y no que tenga que relatar telefónicamente, oye, mira, he estado viendo a una persona que no sé qué, que no sé cuántos. Pues nada, que venga por aquí la familia y hacemos los papeles. Más o menos esto sucede ahora. Las diputaciones y los ayuntamientos también lo que hacen en España es dar dinero a las familias para que contraten a auxiliares para que atiendan a sus pacientes, a sus padres mayores con discapacidades o dependencias. Pero es que es muy poco la cantidad que se recibe. No sé si llegan a unos 180 euros o 200 euros. Es que con eso no da para nada. No da ni para un plato de alubias para todos los días. Hay muy poco presupuesto. Entonces, se necesita aumentar el presupuesto. ¿Necesitamos que sigan existiendo residencias? Sí. Tiene que haber residencias, porque es un mal menor. No es un bien, es un mal menor. Y necesitamos potenciar la atención domiciliaria. Y te digo por qué. Porque cuando nos hacemos mayores no queremos ir a ningún sitio que no sea nuestra casa. Y esto te lo digo como médico toda la vida las personas mayores me han dicho, no quiero marchar de mi casa. Es que es su espacio, es su sitio, ¿no? O sea, Claro. de hecho, a veces sí lo hemos visto que cuando la gente se pone nerviosa prefieren el hospital porque creen que está llegando el último momento y al final nosotros no hacemos mucho más, ¿no? Pero les da la tranquilidad de que fallezcan, pero si tú les preguntas a ellos dónde quieren morirnos con extraños, y en el sitio donde tienen sus fotografías y su cama. Todo el mundo quiere estar donde ha vivido la mayor parte de su vida. Y estamos hablando de personas que hoy en día tienen más de 85 o 90 años, que son las personas dependientes. Porque afortunadamente, antes te lo he dicho, lo he insinuado, que estamos asistiendo al advenimiento de una generación de personas que son los jóvenes viejos o viejos jóvenes, que han tomado en consideración el evitar tabaco, alcohol, el seguir una dieta, hacer una nutrición más o menos equilibrada, hacer ejercicio físico y llegan en unas condiciones psicofísicas estupendas a los 70, 75, 80 años. De esos vemos mucho en la sanidad. Y esas personas viven solos, viven con su pareja, y si están viudas, que generalmente a esas edades de 80 años son las mujeres las que permanecen, los hombres fallecemos un poquito antes. Prefieren estar en sus casas. Y cuando les dicen sus hijos, oye mamá, ¿por qué no vienes? No. Que yo quiero, dicen, ellos mismos dicen, yo quiero estar en mi casa. Otra cosa es que coja por las tardes, vaya a tu casa, coja el metro o el autobús o el tren y me vaya a tu casa y esté un ratito con los nietos. Y hablando de los nietos, se está abusando del cuidado de los abuelos por los nietos. Y estamos asistiendo a personas mayores y no muy mayores, que están atosigados, que tienen sufrimiento porque están repitiendo el cuidado
de sus nietos como si fueran sus hijos. Y esto es un error. Los abuelos tienen que disfrutar de los nietos, no tienen que tener responsabilidad directa de los nietos. Yo te puedo decir de personas de 70 y tantos años de edad que he atendido por diferentes patologías que se quejan en la consulta, porque yo conozco a sus hijas, a sus hijos, etcétera, se quejan amargamente porque tienen que levantarse a las 7 de la mañana para ir a la casa de su hija o de su hijo a recoger al nieto para llevarle al colegio a las 8 a las 8:30. A la 1, si en el colegio no les dan de comer, tienen comedor, pero no lo pueden pagar porque es caro, el abuelo o la abuela va al colegio, se lo lleva a casa, le da de comer, le vuelve a llevar por la tarde y le recoge también por la tarde. Esto no es bueno. No es bueno. Con esto que dices del colegio, creo que tú vas a ser el que nos des un poco de clarividencia en el siguiente tema. Y además esto te lo pregunto ya a nivel personal. Sabes que tengo 3 hijos y ahora mismo mi máxima duda, bueno, tenemos muchísimas dudas, ¿no? Incluso siendo los 2 médicos, las dudas son brutales. Empiezan los coles, los niños van a tener mascarillas, el pequeñín nos dice que no, pero yo voy a convencerle para que se la ponga, que me parece un proceso de protección. Y claro, la primera duda es, ¿les sacamos alejados de sus abuelos? ¿Cuántos meses tenemos sin sus abuelos? Porque claro, si ellos pueden ser en un proceso portadores, personalmente me da miedo que de repente puedan acercarse a mis padres, que ellos no andan ningún tipo de sintomatología y no puedo tenerles con PCRs todo el rato. Y claro, aquí vemos la idea de que sus abuelos no tengan contacto con los nietos, que no es que les vean todos los días, ¿no? Pero que puedan tener ocasionalmente para un abrazo y demás, emocionalmente les va a machacar a los abuelos. Sí. Pero claro, nuestro miedo como adultos, ¿no? Y como hijos, es decir, y si los nietos van y de repente ese achus que tienen ellos o ningún síntoma, los abuelos pillan el COVID. Pues mira, claro, lo que está establecido a nivel normativo es que las personas mayores no tengan contacto con los niños. Pero estamos asistiendo a una serie de estudios, aunque hay mucha variabilidad, pero bueno, más o menos los estudios se terminan conformándose con que los niños contagian, tienen una carga viral contagiosa baja. Y si los niños y sus abuelos mantienen la distancia de seguridad de 2 metros y el contacto físico de esa distancia en ese momento no supera los 15 minutos, ya está bien, se puede ver a los nietos 15 minutos, yo creo que deberíamos poder decir a los abuelos que vayan a estar con los nietos y los nietos con sus abuelos. 15 minutos, ¿no? Las Juan Carlos, que ni siquiera un café. Claro, claro. Yo creo que yo tengo nietos, tengo 3 nietos y voy a verles, llevo la mascarilla, no les doy un beso, me encantaría darles una chuchot, pero no puedo. Ellos ya lo admiten, porque los niños, curiosamente, los adultos pensamos que los niños son, no sé, unos seres que no se enteran de nada. Son perfectamente conscientes de lo que está sucediendo. Yo tengo nietos de 8, de 6 y de 3 años. El pequeñito, incluso con 3 años, ya sabe que yo no le puedo abrazar ni dar un besito. Pero estoy con ellos. Juego un rato. ¿Y cómo lo vives tú? Porque claro... ¿Yo cómo lo vivo? Pues mira, esto que estoy... Perdona, esto que estoy haciendo ahora contigo lo hago con mis nietos. Ellos cogen el WhatsApp, cogen el teléfono a sus padres y me llaman. O cojo yo el WhatsApp o el Skype y les llamo. Y esto lo hacemos muy a menudo. Y ellos se han acostumbrado. Te dan ese cariño a distancia, pero que es muy próximo, es distancia, pero es próximo porque les estás viendo, ellos te ven a ti y no está nada mal. A mí eso no me parece mal. Pero yo de verdad, la normativa indica que debemos de no tener relación niños con gente mayor. Yo creo que se puede perfectamente obviar esa normativa, siempre y cuando se guarde distancia de seguridad. Los niños lleven, los de más de 2 años, lleven una mascarilla, los de menos de 2 años no. Y yo, en un momento determinado, cuando me preguntan, ¿y si en el colegio hay un caso positivo? Pues siempre el sentido común. ¿Cuánto contacto ha tenido tu nieto con ese contacto positivo de su clase?
Porque claro, les van a poner, creo, no sé, no he leído todo la normativa que ha establecido la ministra Celaá, ¿no? Pero parece ser que les van a poner en grupos reducidos, más o menos por sus afinidades. Entonces creo que si son de 10, está muy bien, porque un positivo de 10 se hace el aislamiento, el confinamiento, es decir, la cuarentena se hace de 10, no de toda la clase de 28, de 30. Eso está bien. Van a estar 15 niños porque nos toca con mi hijo el pequeño que tiene 4 años. Sí. Entonces les van a dar una clase más y entonces les van a meter esos niños de 14, 15 niños por grupo para justamente, sobre todo los pequeñines, para que eso suceda sea más facilito. Los pequeñines, cuando la verdad es que la gente, yo oigo a la gente decir en la calle, es que claro, los niños se besan, se abrazan. Yo respondo, cuando me preguntan, respondo, mire, es inevitable, los niños van a seguir siendo niños, tienen que jugar, tienen que abrazarse, etcétera. No les vamos a prohibir ese tipo de cosas. Pues tendremos que convivir con el virus COVID, lo mismo que convivimos con otros virus. Lo mismo. Mira, tú eres una médico muy brillante y sabes perfectamente que la gripe, por ejemplo, en el año 2019 afectó a 600.000 personas en España y murieron 30.000. Los telediarios, que yo sepa, solamente inician en el mes de diciembre o enero la saturación de las urgencias. Tú que trabajas en urgencias, ¿no? La saturación, pero no nos hacen un conteo diario de los muertos ni de las personas que están infectadas por gripe. La gripe es una enfermedad que afortunadamente para ella tenemos vacuna y a pesar de eso, a pesar de que hay vacuna, hay un 40% de personas mayores que no se vacunan. Y luego ya vamos a invocar el mea culpa. Los profesionales de la sanidad, enfermeras, médicos, etcétera, tampoco nos vacunamos. Creo que llegamos a un 30% de vacunación. Con lo cual, miedo al sarampión, porque hay muchos padres que no vacunan a los niños, miedo a la varicela, miedo a la enfermedad del Nilo, miedo al dengue. O sea, la salud ambiental está repercutiendo negativamente sobre nosotros porque hay zoonosis cada vez más, porque los animales están cada vez más en contacto con el ser humano y entonces nos contagian enfermedades. Los vectores que antes estaban en determinados sitios endémicos, como el dengue, por ejemplo, en Sudamérica, ahora lo tenemos en España. El mosquito tigre en el sur de España, sureste y suroeste, está infectando. El virus del Nilo, por ejemplo, el que ha habido ahora en Andalucía, 16 casos. Un mosquito común. ¿Y qué sucede? Que están cambiando los parámetros climáticos. Y si antes había una barrera climática, decir que era la temperatura y la humedad, ahora está desapareciendo. El cambio climático es un hecho y eso hace que tengamos más posibilidades de enfermar. Pero el contacto estrecho con los animales y el hecho de que determinados pueblos, personas, tienen tradiciones como los chinos, que comen el pangolín y comen los murciélagos y todo lo que se les pone por delante, eso va a originar más endemias, más pandemias, más epidemias. Que creo que podemos hacer un inciso y decir que endemia es una enfermedad que es propia de un sitio determinado o de varios sitios. Epidemia es cuando afecta a muchos sitios y pandemia es cuando es todo el planeta. Pero en esta pandemia, me hablabas antes de la parte social, el contacto. Sí. Cuando exista la vacuna, si existe, que imagino y espero que sí, confío en ello, ¿volveremos a tener ese contacto de poder abrazar a nuestros padres? Sí, claro que sí. Pues no, mira, siempre me ha gustado la historia de la medicina. Creo que es muy importante leer historia de la medicina porque repetimos muchas de las cosas buenas y malas. Mira, cuando Salk investigó la vacuna de la polio, la polio no solo mataba, la polio es que te dejaba paralítico. Bueno, pues cuando salió la vacuna, creo que en el año 1956, en Estados Unidos, se vendió como rosquillas.
porque todo el mundo quería conseguir la vacuna. En Estados Unidos no hay sanidad gratuita. Y la gente la compraba. Incluso el presidente de los Estados Unidos, no recuerdo quién era, pero creo que es en la Segunda Guerra Mundial, no recordará su nombre, tenía una parálisis por polio, una parálisis en la pierna por polio. A lo que voy. Cuando unos años más tarde, en el año 68, sale la vacuna del sarampión, como el sarampión es una enfermedad que aparentemente la gente lo vive sin esa presión y ese miedo, aunque el sarampión, tú sabes muy bien, que puede producir la muerte. Importantes. Vale. Pues no se vacunó. La gente hubo que hacer campañas sociosanitarias a nivel mundial para que la gente se vacunara. Y esto estamos hablando del siglo pasado, el año 68. Y esto está ocurriendo con la gripe. Es decir, la sanidad española pretende que el 60 o 64 o 65% de las personas mayores se vacunen y que todos los profesionales que tenemos contacto con las personas también nos vacunemos. Y no se vacuna a la gente. Se ha perdido el miedo. Va a pasar lo mismo con esta enfermedad, con el COVID. Va a pasar igual. Va a salir la vacuna. Claro que va a salir. Hay 6 centros de investigación que están haciendo ya ensayos en fase 2. Creo que ahora comienza en España, creo que comienza el ensayo en fase 3, que ha habido un exceso de voluntarios, se han pedido 400 voluntarios y han salido muchos más. La vacuna va a salir. Lo que sucede es que hay siempre en todas las sociedades hay los negacionistas, los conspiranoicos y la gente que creemos en el buen quehacer de las instituciones que están por encima de nosotros, los médicos. Nosotros tenemos en España la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que a su vez está supeditada a la Agencia Europea del Medicamento. Tiene unas normas muy estrictas, las normas de investigación de un fármaco o de una vacuna en la fase 1, en la fase 2 con animales y en la fase 3 con seres humanos. Se valoran los efectos secundarios y si el balance beneficio-prejuicio es a favor del beneficio, se pone en marcha. Y esto es lo que va a ocurrir. Ya sabemos cómo se puede matar al bicho. Lo sabemos. La proteína S, hay una proteína S, la 1 y la 2, se puede inhibir y dejan agujeros para que el virus fallezca. Es decir, para que el RNA, porque el virus no es más que una partícula de RNA que se mete en el núcleo de nuestras células para reproducir, para hacer una replicación del DNA. Entonces, tenemos la vacuna de Bichan en Inglaterra, tenemos la vacuna, creo que es Pfizer, la vacuna americana, luego hay una vacuna rusa, la de Sputnik. La gente se ha reído, quizás por el nombre, la gente no cree que en Rusia puedan hacer una vacuna. Rusia es un país que tiene un desarrollo científico estupendo, China tiene un desarrollo científico que nos va a dejar atontados a todo el resto del mundo. Yo creo que la vacuna va a existir y pronto, es decir, quizás para el año que viene, no como dicen algunos en enero, no, yo creo que para marzo, abril o incluso el verano del año que viene tendremos vacuna. Y te digo, y vuelvo otra vez al principio, va a ocurrir como la gripe. Pasará el tiempo y perdemos el miedo al COVID. Y como perdemos el miedo, la gente en principio se vacunará en masa y luego dejará de vacunarse en masa. Supongo que las televisiones, hasta que haya nuevas elecciones, quedan todavía 3 años, el gobierno que tenemos está muy interesado en tenernos acojonados, perdóname la palabra, acojonados. Y nos mete mucho miedo a través del duopolio informativo. Tenemos 2 grandes cadenas del Grupo Planeta, A3 Media y Mediaset, que están constantemente bombardeando a la gente para que tenga miedo. Y yo creo que, vamos a ver, miedo tenemos que tener todos. Salimos a la calle y nos puede caer una teja, nos puede atropellar un coche, qué sé yo, 1000 circunstancias. Podemos tener infecciones de otro tipo. Sigo poniéndote ejemplos. Claro, la vacuna del neumococo. Tú que estás en un hospital, tú preguntas a las personas de más, porque son
las personas que deben beneficiarse de esa vacuna son los mayores de 65 años, sobre todo aquellos que tienen enfermedades respiratorias. Bueno, o que sean diabéticos, es decir, los que tienen patología o pluripatología. Resulta que no llegamos ni al 30% de vacunación y estamos evitando la neumonía neumocócica, la meningitis neumocócica y la sinusitis. La meningitis neumocócica mata a un 80% de las personas. La neumonía neumocócica mata a un 20% de las personas. ¿Cuánto mata el COVID? ¿Cuál es el índice de letalidad del COVID? No llega al 0,6. Es decir, creo que se ha hinchado mucho, nos han metido mucho miedo y vamos a tener que convivir con el COVID. Habrá gente que lo pase como está pasando ahora, Rosa. ¿Está pasando ahora cómo? Pues que hay asintomáticos, hay paucisintomáticos y oligosintomáticos o presintomáticos. Es decir, el que no tiene ningún síntoma, el que tiene síntomas pero ni se entera que los tiene, que es el paucisintomático. Y luego está el presintomático, que es el que en este momento no tiene síntomas cuando le preguntamos y 4 días después tiene síntomas, que pueden ser síntomas floridos o pueden ser síntomas leves. Si son floridos, al hospital. Si son leves, el médico de atención primaria hace el seguimiento del caso y de los contactos de esa persona. Lo hemos hecho toda la vida. Yo trabajé en el Hospital de Castellón, creo que te lo comenté, en el Hospital de Villarreal, hace unos años, y llevaba el servicio de medicina preventiva. A mí los compañeros, sobre todo los internistas, los microbiólogos, me pasaban el parte de las enfermedades infecciosas que había en el hospital. Y yo tenía que hacer el seguimiento de los contactos. Lo que están haciendo ahora los que no tienen por qué ser médicos, que es que yo creo que se está obligando a profesionales de la sanidad a hacer algo que pueda hacer cualquier persona que esté instruida, que esté un poco formada, que puede ser una enfermera, pues una trabajadora social o un voluntario, hacer el seguimiento de casos. Yo te pongo el ejemplo de la tuberculosis. La tuberculosis, el enfermo tuberculoso, está aquí en el centro de la onda del estanque. Yo a las familias se lo explicaba, si usted tiene una piedra en un estanque y hay una onda, otra onda, otra onda, otra onda. Yo iba buscando las ondas, empezaba por la onda más cercana hasta que iba hasta la onda más lejana. Pero con sentido común, no como está ocurriendo ahora, que están pegando palos de ciego. Por ejemplo, el otro día en Madrid se convoca a la ciudadanía a realizar el test PCR. Miles y miles de personas. Eso es un caos. Claro. Lo que hay que hacer es, vamos a seleccionar aquellos pueblos, aquellos barrios, aquellas zonas dentro de los barrios donde se han dado más casos y vamos a coger a los vecinos y vamos a estudiar posibles contactos. Pero no... Con todos esos contactos y esa forma de estudio que estabas hablando, uno de los miedos que tienen compañeros, y tú lo habrás visto ahora, es la segunda ola. Y sobre todo no tanto la segunda ola, que como tú dices ya se conoce un poquito más el virus, sino no diagnosticarlo, no diferenciarlo de repente de un EPOC o de una gripe que empiece a haber ahora síntomas y que se claro. Sí. ¿Recomendarías que la vacunación, aunque no sea obligatoria, este año, por ejemplo, en la gripe, nos vacunásemos? Sí. De hecho, yo, por ejemplo, creo que, me parece, por lo que he oído en el País Vasco, nuestra consejera Nekane, creo que pretende que los centros de salud lleguen a vacunar al 80% de los mayores de 65 años. Tienen que ser mayores. Si, por ejemplo, tienes 40 años y estás en un centro comercial que puede estar en contacto con personas mayores... Está bloqueada sí. Se había quedado bloqueada la imagen. Mira, existe un grupo de riesgo que es el de los mayores, pero existen otros grupos de riesgo. Y hoy es, por ejemplo, por ahí una embaraza que dice, yo estoy embarazada, no me puedo poner la vacuna de la gripe. Sí, señora, sí, usted se puede poner la vacuna de la gripe y además le va a venir genial. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Por los diabéticos, los asmáticos, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que tiene cáncer, la gente que está en diálisis, en hemodiálisis, diálisis peritoneal, la gente que tiene SIDA, la gente que tiene hepatitis B o hepatitis C, afortunadamente cada vez menos hepatitis C, porque gracias al Sovaldi, al sofosbuvir, estamos haciendo que la carga viral desaparezca. Pero yo, el mensaje que lanzaría
en este café contigo hoy es que precaución sí, miedo no. Porque precaución, hay muchos virus que nos están acechando constantemente. Y más que van a seguir, y van a haber pandemias de otros virus. El otro día me preguntaba mi nieto, el mayor que tiene 8 años, abuelo, ¿de dónde salen los virus? Y le digo, pues mira, te vas a quedar alucinado de lo que te voy a decir, del fondo del mar, de los fondos marinos. De ahí salen los virus. Anda, se queda así, anda, ¿sí? De ahí vienen los virus. A través de una serie de complejos mecanismos llegan a los animales o llegan al ser humano, de los animales a nosotros o directamente sobre nosotros. Va a haber más virus y va a haber nuevas enfermedades víricas emergentes. Va a haber más. ¿Por qué? Porque hay una globalización, porque la gente viaja mucho, Claro. porque la salud ambiental no se está cuidando, Rosa. No hay. No hay complot. Cuando los países ricos se reúnen para analizar la salud ambiental del planeta, el calentamiento global, ni Estados Unidos ni Rusia se ponen de acuerdo porque tienen intereses económicos. Y eso perjudica, nos va a perjudicar. Mira, Estados Unidos, con esa actuación de que no quiere saber nada de disminuir los gases tóxicos, los gases invernadero, pues es el país que más fallecimientos tiene y el que más contagios tiene, Brasil, etc. Bueno, es como una especie como, ¿querías taza? Pues toma taza y media. Tenemos que lanzar mensajes así. Yo lo que veo, Rosa, en televisión, los médicos que entrevistan en televisión, yo creo que les eligen para que sean tan alarmistas. Hay muy pocos colegas que salgan dando un mensaje de tranquilidad y decir, coño, de la misma manera que convivimos con el sarampión, la parotiditis, la viruela, gracias a Dios ya no hay viruela, la rubiola, el tétanos, la difteria, la tosferina, el neumococo. Coño, ya que vivimos con todo eso, vamos a tener que vivir con el COVID-19. Una de las cosas que va a suceder ahora es que, como tú decías, la gente, no sé si por algún tipo de intereses o no, tienen miedo. Y tú lo estabas diciendo que se ha transmitido mucho. ¿Qué hacemos con toda esa gente que ahora mismo el salir le hace terra? ¿Sabes? Porque, claro, Sí. van a aparecer sin otra serie de enfermedades depresivas, Sí. ansiedad, insomnio se está viendo una barbaridad, Sí. con crisis Sí. y demás. ¿Qué hacemos con todas las personas que es que ahora mismo el contacto social casi les provoca una hipocondriasis, ¿no? O sea, en la situación de no quiero salir y justo que venga el frío me voy a quedar aislado, aunque no me lo pidan, no voy a salir de mi casa. Pues mira, esta pregunta entronca con otra que se nos ha quedado en el aire antes. Yo creo que se debe y se puede y se debe de salir. Y hay que decir a esa gente, mascarilla, bien puesta. Mascarilla, si es quirúrgica, se tira porque dura 8 horas. Si es una FP, puede durar más y se puede lavar. Con la mascarilla quirúrgica vale. Las mascarillas que se hacen con tela en casa también sirven. Pero todos tenemos que llevarla. Porque si esa persona mayor que tiene miedo sale a la calle y resulta que se encuentra con gente que generalmente son gente joven, y luego hablamos de ellos, pues lógicamente, por mucha distancia que guarde de seguridad, si hay una tosida, un estornudo o un grito, y esa persona, ese chico joven o chica joven, no lleva una mascarilla, se producen aerosoles. Es decir, gotitas son de 5 micras o más y los aerosoles son de menos de 5 micras. Los aerosoles van en función de la humedad, del viento y de la fuerza, el flujo por el que sale la tosida. No me acuerdo ahora cuánto era, pero creo que son a 120 kilómetros por hora. Sale la saliva y los bichitos que tenemos en los pulmones cada vez que tosemos, a 120 kilómetros por hora. Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todos debemos de utilizar la mascarilla. Y ya veo a la gente generalmente, y lo pongo en el Instagram, no sé si habrás visto en mi Instagram, que suelo poner que es mejor utilizar la mascarilla que no estar en una caja y con un plástico oscuro cubierto. O tener que estar en una UBI boca abajo
y con respirador. Eso es a lo que tenemos que propender y decir desde las televisiones. Es lo que hay que hacer. Entonces, sobre eso, yo creo que ya está todo. Distancia de seguridad, 1,5 metros, 2 metros. Evitar los ambientes cerrados, que eso lo evita la gente mayor. En las tiendas tú ves y en los supermercados que existen las colas, que hay unas señales en el suelo para que la gente las respete. En los aeropuertos hay señales en el suelo que dicen el espacio que tienes que respetar de uno con otro. Y lo que hay que evitar es que la gente joven que se cree inmortal, porque tú y yo hemos sido gente de 20 años y yo a la de estos 20 años no pensaba en la muerte. No. Yo empecé a pensar en la muerte, incluso siendo médico y viendo que la gente moría, yo empecé a pensar en la muerte realmente cuando murieron mis padres. Porque ¿sabes qué pensé? Coño, ahora voy yo. Ahora yo me pongo en la línea de salida. Y entonces es cuando uno se angustia, se agobia y empieza a tomar en consideración todos aquellos consejos que nosotros damos a la gente, que hay que cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces, a mí cuando me dicen ya con 70 años, doctor, me tendría que... Sí, mire, siempre es bueno. A cualquier edad es bueno. Si usted no lo ha hecho a los 50 y a los 40, puede hacerlo ahora a los 70. Lo que no va a esperar usted es estar como unas castañuelas cuando no se ha cuidado desde los 50 o 40, cuando ha fumado 2 paquetes diarios y ahora deja de fumar. Está bien que deje de fumar, pero no va a esperar que va a sobrevivir 3, 5 o 10 años más, sino lo que va a hacer es aumentar la calidad de vida. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a la gente mayor. Coño, que no hay que intentar vivir más, sino vivir mejor. No pienses en el pasado, piensa en el presente. El futuro no existe. Y eso es lo que hay que decir. Los médicos tenemos que enseñar a la gente. El pasado hay muchos virus, en el presente hay muchos virus. ¿Quién iba a decir a la gente de Sevilla que iban a infectarse por un puñetero mosquito que les ha transmitido el virus del Nilo y produce un cuadro de encefalomielitis? Y alguno que está en la UBI, no sé si ha muerto alguno. ¿Quién nos iba a decir eso? Yo, por ejemplo, en el centro donde he trabajado muchos años, tenía una población de unos un 10 o un 11% de latinoamericanos. Y muchos de ellos tenían el dengue. Y tú sabes que el dengue, a la larga, tiene manifestaciones orgánicas. Y manifestaciones algunas cardiológicas. Hay que estar cuidando. Eso no... Bueno, yo me acuerdo cuando estudié medicina... No sé si te acordarás tú de la fiebre del Valle de San Joaquín, que es un valle de California. Y yo pensaba, joder, ¿cuándo voy a poder yo diagnosticar una fiebre del Valle de San Joaquín? Pues yo he visto un caso en un vasco que se fue a California de pastor, luego tuvo suerte, le fue bien las cosas, puso una bodega, etcétera, y viñedos y tal, le ha ido muy bien, pero allí cogió la fiebre del Valle de San Joaquín. Y tuve la suerte de poder leer el informe del hospital donde estuvo ingresado. Claro. Pero esto es por lo que hablado antes, la globalización es lo que ha hecho que la gente vivamos cada vez más cercanos unos de otros y nos transmitimos todo. Mira, las especies endémicas de determinados países en cuanto a plantas y animales están extendiéndose por todo el planeta. Tú sabes que, por ejemplo, en ciudades como Málaga, todo lo que es el paseo marítimo del Pedregalejo, el Palo, etcétera, están las palmeras llenas de una especie de cotorras, de loros pequeñitos. No me acuerdo ahora, me dijeron el nombre técnico, pero no me acuerdo ahora el nombre esos que dan en latín, los biólogos. ¿Por qué? Pues que a alguien se le ocurriría soltar, después de haber venido de Brasil, de la selva, de la zona esa, se compró una parejita de cotorras, qué majas son, qué bonitas, verdes, azules y tal, y la soltó. Y ahora tenemos, no solamente en Málaga, en muchas ciudades españolas hay una invasión de cotorras. Por decirte, hay cantidad de especies de vegetales, de fauna, de flora, esas especies como de, ¿cómo te diría? Que son unas cañas y luego tienen una especie como de algodón, como de algodón de azúcar de color beige, que están en las autopistas. Eso no es una planta que se dé en España, esa es una planta que ha sido importada de países americanos.
Da muchísima alergia, eso, la gente que está en y alergia. es muy alergénica. Es decir, que vivimos en un momento, en un planeta en el que la globalización, el estrecho contacto que tenemos unos con otros, hace que aparezcan enfermedades. Y Está es lo claro. que se llama la multiculturalidad. Yo he leído hace no mucho un libro que se titula así, se titulaba La multiculturalidad y la historia clínica. Tenemos los médicos españoles que aprender a historiar a pacientes que cada vez tenemos de otras procedencias. Yo he atendido pacientes de Nepal, de Bangladesh, de India, de Pakistán. No solamente la forma de ellos dirigirse al médico, cómo actúan, cuál es su cultura, su psicología, sino las enfermedades que son endémicas en esos países. Tenemos que tenerlas en cuenta. Cada vez vienen más, por ejemplo, en Málaga, en la Costa del Sol, hay mucho ruso, igual que en Torrevieja, en la zona de Alicante. Pues los rusos también traen la tuberculosis, los ucranianos. Nos están trayendo enfermedades víricas, por ejemplo, como el sarampión, la difteria, la tosferina, nos la están trayendo desde el este. ¿Por qué? Pues porque, excepto en las grandes ciudades de esos países del este, en el medio rural no ha existido una política de vacunación como se hace en España, una vacunación amplia, universal, etcétera, y gratuita. No. Lo mismo pasa en Sudamérica, en Latinoamérica. Hay enfermeras que van por todos los pueblecitos intentando vacunar al mayor número posible de gente, pero eso no es como aquí. Está claro, Juan Carlos, que la multiculturalidad nos va a afectar y que la globalización la vamos a tener. Claro. Yo solo puedo darte las gracias sobre todo por habernos resuelto muchas de las dudas. De hecho, yo me quedo con dudas resueltas de cara ahora a que están empezando los cursos, a que tenemos sobre todo y que tendremos que empezar. Y me quedo con una situación que has dicho, y es que precaución tenemos que tener, pero miedo no, para que no nos paralice. Claro. Entonces, claro. solo puedo darte las gracias a que hayas podido estar este ratito con nosotros, sobre todo porque yo creo que la gente se dará cuenta, porque todos hemos tenido, tenemos familiares, ancianos, padres, abuelos, que nos provocaba bastante angustia. Entonces, escuchar desde el otro lado una voz desde la serenidad, desde la tranquilidad, yo creo que eso nos permite que los demás estemos un poquito, por lo menos respirando y no haciendo tantos puffs a decir ¿qué hacemos, qué hacemos? Mil gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por entrevistarme. Yo encantado de poder compartir lo poco que sé, compartirlo y divulgarlo. Y explicarlo para que la gente lo entienda, porque tú sabes muy bien que es difícil conseguir que lo que tú sabes lo puedas transmitir para que la gente lo pueda comprender. Es muy difícil. Yo creo que ha quedado clarísimo, clarísimo, bueno, pues, porque además has utilizado un lenguaje sumamente cercano y yo no he sentido en ningún momento que la gente pueda estar extrañada, así que en la tribu lo van a responder muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Rosa. Un beso y un abrazo. Chicos, ya habéis oído a Juan Carlos. Precaución sí, pero miedo no. Y sobre todo que a lo mejor, pues como estos cafés, una de las cosas que yo pretendí en uno de los objetivos cuando empezábamos, que tuviéramos tener un pensamiento crítico, que seamos capaces de que cuando recibamos mucha información, que luego tú ahora decidas, que te informes, que expliques, pero sobre todo un pensamiento crítico. Quizás fue una de las cosas que más me gustó de la filosofía, que te enseñaban a pensar. Mi primera opción fue ser médico, pero la segunda opción habría sido ser filósofo. Quizás por eso todos estos cafés a mí personalmente me aportan tanto, porque me permiten hacer mi propio pensamiento crítico. Ya sabes, ahora te queda a ti, te queda poner me gusta, compartir, hablarlo con tu gente y sobre todo seguir creciendo, pero no solo aquí, sino en todos los espacios donde a ti te sea válido. Recuerda que puedes encontrarnos en invien.com y en rosamontana.com, tu espacio para poder seguir creciendo en desarrollo personal, profesional, de pareja y en tus creencias limitantes. No lo olvides, hagas lo que hagas, piensa, pero piensa por ti, que los demás no lo hagan. Nos vemos en el siguiente café.